hermanos. Mencionó a mi papá que era un niño muy tranquilo y el punto es, yo no sé dónde me descompuse. Porque, bueno, yo no soy tanto. Y C.S. Lewis decía, y algunos poetas como Rubén Darío, decía que las cosas no son siempre de una misma manera, ¿no? Las personas, también se aplica para las personas, ¿no? Las personas no son de una sola manera, ¿no? Y nosotros no conoceríamos a Dios de una sola manera sin la presencia de todos ustedes. Es decir, cómo es que Dios se manifiesta o se relaciona con las personas, lo hace de diferente manera porque somos diferentes. Y nosotros conocemos diferentes aspectos de la persona de Dios. Uno lo conocemos en base a lo que ha hecho con nuestras vidas o en las circunstancias en las que nos hemos visto, ¿no? Entonces, damos gracias a Dios también por la comunidad cristiana, porque nosotros podemos glorificar y conocer a Dios a través de la experiencia de ustedes, ¿no? Es importante entender que Dios no es una persona lejana, ¿no? Que nos haya dejado sus escritos y nos haya abandonado, sino que está interesado, muy interesado en que nosotros tengamos una relación personal continua, diaria con Él, ¿no? Nosotros le conozcamos a través de esa relación, ¿no? Nosotros nos relacionamos con Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu que nos hace anhelarlo profundamente y amarlo, nos hace relacionarnos día a día con Él, ¿no? De una manera diferente, todos los días, hasta la eternidad, ¿no? ¿Cuántas maneras diferentes tendremos de relacionarnos con Dios? Infinito, infinito. Esa es la potencia de nuestro Dios, ¿no? Curiosamente, el día de ayer estaba yo en un sepelio, en un velorio. Falleció una compañera de trabajo de nosotros, Erika, la secretaria del gerente. Falleció el día de ayer a los 30 y tantos años, 36 creo que tenía. Más o menos. Interesante fue ver el asunto y un poquito la época, porque esta época se presta a muchas cosas muy sentimentales, ¿no? A algunas personas inclusive les da depresión, a otros les da anhelo, otros tenemos añoranza por la gente que ya no está con nosotros, o por la tierra, en el caso de Darío, o de los que estamos fuera. Pero Darío, te amamos mucho y eres un pilar de la iglesia, a pesar de tus 50 años que vas a cumplir mañana. Eres un joven que amamos por su amor al Señor. Y estaban ya en lo típico de un servicio religioso funerario de gente no creyente. Estaban rezando el Padre Nuestro, versión Iglesia Católica. Sin embargo, digo, a la distancia no me gusta mucho compartir eso. No es que esté bien o mal, simple y sencillamente no me gusta. Me retiré de la capilla donde estaban ellos y estaba escuchando lo que estaban manifestando, lo que estaban rezando, y quizá nunca me había puesto realmente a escuchar lo que ellos estaban diciendo. Y una sección de eso es el credo caledono, tal cual, puntualmente, ¿no? Y habla de que es Dios de Dios, de la misma sustancia del Padre, consustancial al Padre, que es Hijo de Dios. Entonces, digo, lo interesante de todo esto es que lo repiten sin poner atención a lo que están diciendo, ¿no? O sea, el Espíritu ellos no tienen al Espíritu Santo, no ponen una regla de atención a lo que están diciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque en los últimos años me ha tocado normalmente el culto más cercano a la Navidad, y no sé si porque no tengo vida social y no salgo, o finalmente el Señor así ha sido bueno con nosotros, pero el punto es hablar de la Navidad, hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesús, porque Navidad quiere decir nacimiento en latín, nativitas, que es nacer. Hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es hablar de un misterio, el misterio de la encarnación, la doctrina de la encarnación, ¿no? Como Dios Todopoderoso, ya existente de tiempos eternos y consustancial Padre. Esto que es consustancial quiere decir que las mismas propiedades que definen a Dios definen al Hijo. Si Dios es eterno, el Hijo es eterno. Si Dios es santo, el Hijo es santo. Si Dios es omnisciente, el Hijo es omnisciente. Si es omnipresente, también el Hijo es omnipresente. Todas las propiedades que definen la persona de Dios definen al Hijo. Sin embargo, son dos personas diferentes, una misma sustancia. Entonces es interesante ver esto. Es un mismo Dios, no es que sean varios dioses, un poco complejo. Después hablaremos un poquito más del tema si hay alguna oportunidad. Pero en el caso de esto, Dios el Hijo se encarnó, y siendo 100% hombre, era 100% Dios. Es decir, adoptó forma humana,
tal cual dice la Biblia. Y al adoptar esa forma humana, él tenía las mismas propiedades de un ser humano, salvo una. ¿Cuál era? El pecado. Evidentemente, 100% humano sin pecado y 100% Dios. Ahora, interesante es ver también que dice Filipenses 2, capítulo 5, que él adicionalmente, ¿qué hizo? Se despojó, que es una palabra muy interesante porque quiere decir vaciarse, ¿sí? Se despojó a sí mismo. Bueno, vamos a orar y vamos a adentrarnos un poco más a estos conceptos. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, por tu bendita bondad y misericordia, porque te ha placido revelarte a nosotros, seres pecadores, Señor, del todo malditos y apartados de ti. Y ahora, Señor, te suplicamos que tu Espíritu nos guíe, Señor, y nos ubique en un sentido de humildad delante de ti, Señor, de saber quién eres tú, quiénes somos nosotros, qué es lo que esperas de ti, Señor, de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta época, porque en esta época podemos recordar la encarnación de tu Hijo. Y te damos gracias, Señor, porque finalmente bajo esa encarnación y ese propósito nosotros somos salvos, Señor. Te damos gracias porque tu Hijo no optó el ser igual a ti, Señor, el ser Dios como cosa que aferrarse. Y te damos gracias porque en ese despojo, Señor, finalmente nosotros tenemos salvación. Y te damos gracias por tu amor, en nombre de Jesús. Bueno, la Navidad, como hemos visto, es un sinfín de historias, es una época poderosa. En 1914, estando la Primera Guerra Mundial, en todo lo que daba, estaba la batalla de Verdún, entre la frontera entre Francia y Alemania. Los dos ejércitos estaban peleando y era la víspera de Navidad. Y por ahí un soldado alemán se paró entre las trincheras que estaban disparando previamente y se puso a cantar Noche de Paz. En la guerra, o sea, estamos hablando de un periodo de guerra. Los dos soldados estaban atrincherados con respectivas piedras, rifles, ametralladoras, bombas, granadas. Y en eso, en la noche, una noche que era bastante gélida, por cierto, se para el soldado alemán y comienza a cantar en alemán Noche de Paz. Noche de Paz es un himno alemán, de hecho, ¿no? Entonces, lo curioso de todo esto es que al comenzar a cantar, pues todos se quedaron desconcertados y no se escuchó un balazo. Pues, ¿qué está pasando? No, los ingleses pensaban que era una trampa, ¿no? Pero por ahí un capitán inglés se para y le hace segunda, comienza a cantar Noche de Paz en inglés y están cantando, ¿no? Entonces los generales se quedan, los capitanes que estaban ahí, estaban los franceses, los ingleses, los alemanes, pues se quedaron atónitos. Y al final, los dos bandos, todos los soldados estaban cantando Noche de Paz. Así fue, ¿no? Y eso es histórico, no es una historia fabricada por alguien, ¿no? Hay de hecho una película que se llama Noche de Paz, entonces una película francesa. Se paran las dos trincheras, se para la guerra por un momento y el 25 de diciembre se abrazan, los dos bandos empiezan a platicar, bueno, tú qué eres, tú qué te dedicas. Entonces empezaron a intercambiar regalos, inclusive, ¿no? O sea, lo que tenían, bueno, en ese momento era la guerra, cajetillas de cigarros, botellas de alcohol, lo que sea, ¿no? Pero, y al final de todo esto, el 25 de diciembre, hicieron un partido de fútbol. Entonces empezaron ahí a... la cuestión es que les gustó tanto la camaradería que al final ya no querían pelear. Entonces los dos bandos tuvieron que decir, ¿saben qué? Pues se juntaron, pues es una guerra, ¿no? Digo, está bien que pasemos un buen rato, pero ya como por el día 28 de diciembre reiniciaron hostilidades. Pero la Navidad evoca ese tipo de cosas. Ahora vamos a remontarnos un poquito a la primera Navidad, Mateo capítulo 1. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, si ustedes se dan cuenta, versículo 16: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es muy importante ver esto porque empieza a relatar 14 generaciones de Abraham hasta David, 14 generaciones de David hasta Babilonia, lo que hemos estado viendo, estudiando en esta iglesia. Y de Babilonia hacia nuestro Señor Jesús había 13 personas de 14 a nuestro Señor Jesús. Ahora esto es muy interesante ver porque nombra puros hombres, salvo en el versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Es interesante ver esto porque la palabra que se usa en el hebreo, cuando Mateo fue escrito originalmente en arameo, es una palabra que da la idea de que es de la misma esencia de María. ¿Qué quiero decir con esto? Que era hijo de María, pero no era hijo de José, ¿no?
Ahora, en la ley judía propiamente, el hecho de que él hubiese sido su padre adoptivo le confería todas las responsabilidades y los privilegios de padre. Sin embargo, la anotación, la aclaración que hace Mateo es muy interesante, pues porque de alguna forma discierne, dice, es hijo de María, mas no es hijo de José. Ahora, interesante es ver también el 14. David, la numerología hebrea, las letras también son números. David es el número 14, suman 14. Las tres letras que conforman el nombre de David forman el número 14. ¿Y qué quiero decir con esto? Esta es la razón por la cual son 14 generaciones. Mateo se pone en esa costumbre, en esa situación: 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. Diciendo de alguna forma, implícitamente, en el mundo oriental judío, lo que quería decir es: ¿ese es el Mesías? Y la respuesta contundente de Mateo es que sí, este es el Mesías. De tal forma que si Jesús no hubiese sido Mesías, habría que esperar otras 14 generaciones o 14 generaciones. Ese era el argumento de Mateo. Sin embargo, Mateo está diciendo: este es el Mesías que debe venir. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Ahora, esto es muy interesante por lo siguiente. Mundo antiguo, había una costumbre: ellos ya estaban comprometidos, ya eran marido y mujer para fines legales. Ahora, interesante es ver también que ese matrimonio fue arreglado. Poniendo un ejemplo, no te sulfures, Darío, es como si Darío y yo nos pusiéramos de acuerdo para casar a Benjamín y a Eliana. Tómalo en cuenta, Darío, anótalo. Y se comprometieran. Ahora, es importante ver que los hombres no se casaban hasta los 30 años más o menos, y las muchachitas normalmente a los 15 años ya estaban casadas. Entonces era muy probable, sin asegurar, que José tendría 30 años y María tendría 15 años, ¿sí? Entonces, pero estaban arreglados. Ahora, imagínense que ustedes lo hubieran arreglado con su esposo. O sea, que sus papás, que es una costumbre que todavía pervive, sus papás se hubieran puesto de acuerdo. Habría ese amor romántico que luego salen las películas, ese amor de primera vista y la sigo hasta donde va a tomar el taxi y todo ese tipo de cosas. Pues puede ser que no. Sin embargo, dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué la quiso dejar secretamente? Pues porque se embarazó. Ahora, él no sabía que el producto, el bebé que estaba dentro del vientre, pues era creación de alguna manera, o era producto del Espíritu Santo. Entonces dice que él no quiso infamarla. ¿Qué es lo que quiere decir no quiso infamarla? En la ley judía, José tenía todo el derecho de armar un escándalo, ir con los ancianos del pueblo, con el Sanedrín, y apedrearla. Y era un varón justo de todos modos. Sin embargo, la idea aquí ulterior es de que José, ¿qué hacía con María? La amaba. ¿Se da cuenta? De alguna manera, y especulando un poco, ¿qué es lo que debe haber sentido José? Se debe haber sentido muy mal, ¿no? O sea, yo te amo muchísimo, quizás desde que te vi en los campos segando allá, o trayendo los panes, o haciendo los quesitos de cabra, pues ya le echaba el ojo. Ya María, pues haber sido una mujer judía, joven, guapa, y José dijo, pues, estaba enamorado, estaba enganchado ya con él. Se arregló el matrimonio, pues él seguía muy enamorado, y resulta ser que estaba embarazada. Era la costumbre que el marido, la mujer vivía un año separado del marido. Mientras tanto, el hombre iba construyendo su casa con la ayuda de la comunidad, el lugar donde ellos iban a morar, y después del año él iba por ella, se hacía una fiesta, se hacía un banquete y la traía al lugar de su morada, que es la misma idea que Jesús dice del esposo y la esposa de las bodas del Cordero. Es más o menos la misma idea. Entonces, pues no había pasado un año. Entonces, ¿qué es lo que hizo José? Pues la voy a dejar, con todo su sufrimiento. José dice, la voy a dejar, a ver qué pasa, ¿no? Pero no la voy a acusar, no la voy a infamar, no va a haber un juicio, no va a haber juicio. Sin embargo, fíjense lo que dice. Y pensando en esto, seguramente en sus pensamientos, recostado en su cama, se queda dormido. Dice, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños
y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, Emmanuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre ¿quién? Jesús. ¿Se da cuenta de qué es lo que pasa aquí? Un ángel, un sueño tiene él, ¿no? Y en ese sueño se le revela que el niño es realmente hijo del Espíritu Santo, o sea, es engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, y adicionalmente le dice: no temas, o sea, tu misión es que tomar a María, es protegerla, cuidar del niño, y ese niño que tienes ahí entre tus brazos, o vas a tener entre tus brazos, en tu regazo, ese es el Mesías, el Salvador del mundo, el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, de la desilusión total, quizás hasta la confusión de decir: bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, este niño es el Mesías. ¿Se da cuenta? Vamos a poner nuestro dedo, ahora vamos a ir a Lucas capítulo 3, 2, por favor. No, Lucas capítulo 1. En Lucas es el evangelio que da cuenta muchos de los aspectos de la vida un poquito más íntimos, porque se tomó de la fuente de María. Dicho de otra forma, Lucas era médico, era griego, fue y entrevistó a varias personas, por eso dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, es una investigación, va con María, la entrevista de alguna manera, y va armando unos hechos. Y aquí el evangelio de Lucas comienza con el anunciamiento de Juan el Bautista, que de alguna forma es pariente o primo de Jesús, ¿no? Entonces, Juan el Bautista es 6 meses anterior a Jesús. Ahora, versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba sentada, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es decir, María estaba haciendo sus cosas, sus tareas, estaba en una casa o en un lugar propiamente. Llega un ángel, el ángel Gabriel, el ángel que normalmente anuncia las cosas del Señor, profecías con Daniel, ¿se acuerdan? Ha estado en muchos aspectos muy interesantes. Se le aparece y le dice: eres una persona muy favorecida por el Señor, estás en un estado de gracia con el Señor. Entonces, una muchachita de 15 años dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensó: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. La palabra que normalmente se traduce en griego como Altísimo es el Elión. ¿Está hablando de quién? De Dios. Cuando en el mundo hebreo se dice hijo de, o hijo de alguna persona o de una característica, quiere decir que es de esa misma sustancia o de esa misma característica. Al decir hijo de perdición es porque estás perdido. Al decir hijo de ira, quiere decir que la ira de Dios está sobre ti, ¿sí? Al decir hijo de paz, es porque tú eres pacífico. Cuando te están diciendo que el ser que está dentro de ti, a ti, mujer hebrea, es hijo del Altísimo, ¿qué quiere decir? Que es de la misma sustancia del más alto, de Dios. Eso es lo que María estaba entendiendo. ¿Se da cuenta? El ser que iba a nacer dentro de ella era eterno, era antes que ella, pero se estaba encarnando en el vientre de ella. Ahora dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿qué? No tendrá fin. El niño que estaba creciendo dentro de ella. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí la cuestión es, María no cuestionó el hecho de que ese de ser y que iba a ser así y que era hijo del Altísimo, sino lo que ella estaba cuestionando: bueno, ¿cómo va a suceder eso en mí?
Y el ángel le da una explicación de qué es lo que iba a pasar, ¿no? Ahora es interesante ver esto. María, 15 años, criada en las costumbres hebreas, criada bajo la ley hebrea, sabiendo ella lo que iba a suceder, o lo que le podía suceder, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría usted si finalmente sabría que en un mandato de Dios su vida puede estar en peligro? Su reputación. Porque luego nosotros cuidamos mucho nuestra reputación, ¿no? O nuestro testimonio, como normalmente le decimos. Digo, después, muchos años después, los fariseos le decían a Jesús: nosotros no somos nacidos ¿de dónde? De fornicación. ¿Cuál era la reputación de María entonces? Sin embargo, fíjese en lo que dice el versículo 38, una jovencita de 15 años más o menos. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Se necesita mucho coraje para hacer esto. Se necesita tener una fe, probablemente, para hacer esto. ¿Por qué? Porque esa muchachita podría haber sido apedreada, lapidada, y adicionalmente ella sabía que esa reputación iba a seguir por el tiempo. Por toda la vida. Por toda la vida. Por toda la vida. Ahora, interesante ver es también en Mateo capítulo 1, versículo 25, hablando de José: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué es esto de no la conoció? Evidentemente antes no la había conocido, no había tenido ningún contacto con ella de tipo sexual, pero después, ¿sí? ¿Por qué? El mundo judío. La maternidad dentro del mundo judío era loable. ¿Cómo se sentía Ana por no tener hijos? Se sentía agraviada por tener hijos. ¿Cómo se hubiera sentido María si adicionalmente hubiera tenido más hijos? Agraviada. Sin embargo, el Señor le concedió más. ¿Quién era hermano de Jesús? Jacob. Mínimo Jacob era hermano de Jesús. ¿Sí? Entonces, digo esto porque luego nosotros, mundo occidental, nuestra mente, decimos: bueno, es que ella siempre debe haber sido virgen. No sucede eso en el mundo oriental, ¿no? Y finalmente el que ella haya sido después del nacimiento del Señor Jesús virgen no es importante. No es importante. ¿Qué era lo importante en este suceso? El ser que iba a nacer de María, que era ¿quién? Hijo del Altísimo, que era el Rey eterno, el que iba a juzgar desde Jerusalén, el que iba a reinar desde la casa de Jacob. ¿Cuánto tiempo? Por siempre. ¿Se da cuenta? Ahora, fíjense lo que dice. Ahora nos vamos a Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno su ciudad. Aquí es importante ver esto. César Augusto terminó su mandato más o menos ¿en qué años? Entre el -4 y el -2 de la era cristiana. O sea, 4 años antes de Cristo o 2 años antes de Cristo. Por lo tanto, luego nosotros ubicamos el nacimiento de Cristo en el año 0, pues quizás fue 2 años antes, lo más probable. Y José subió, más bien Herodes, estoy hablando de Herodes. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Es decir, él estaba en Nazaret. Sin embargo, llega un edicto en donde se tiene que empadronar y censar a todo el imperio romano. Y ya más o menos era el tiempo del alumbramiento de María, es decir, ya se habían cumplido las 40 semanas más o menos de gestación. Entonces llega este edicto y dice: pues de Nazaret, que más o menos está al norte, hacia Belén, que más o menos está al sur y al medio, son como unos 20-30 kilómetros, pues vas a tener que ir. Ahora dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no había lugar en ellos en el mesón? Más bien era porque realmente Belén no era una ciudad muy grande. Belén era una ciudad que estaba más o menos al este, sureste, noroeste más o menos de Jerusalén, oeste todavía, porque todavía existe. Y realmente su nombre es Betlehem, que quiere decir casa de pan. Había panaderías originalmente ahí. Después esa ciudad se hizo pastoril, había pastores.
Y de esos pastores, después de ejercer ese trabajo, la ciudad se especializó para tener los corderos que iban a ser sacrificados en la Pascua. Entonces, normalmente, los pastores que estaban en la vecindad de Belén eran los pastores que cuidaban los corderos que iban a ser sacrificados ¿cuándo? En la Pascua. Entonces, Belén, los establos de Belén, o los lugares donde pernoctaban las ovejas, estaban especializados en eso. Porque luego vemos en la imaginación popular que el nacimiento, que hay una vaca, que hay un burro, que hay un camello, que hay un elefante, que hay un león, que hay quién sabe cuántos animales, hasta un avestruz. Pero realmente no, realmente lo que había eran ovejas y eran corderos. Y los pesebres que habían, que eran normalmente de piedra labrada, pues estaban a la altura de lo que puede beber una oveja, ¿no? Y pues eran lugares húmedos, malolientes. Ustedes han estado en lugares donde hay chivos, huelen a chivos. Entonces ahí estaba, y finalmente, como era cerca de una festividad judía, de esas festividades donde había premiaje, junto con el asunto también del empadronamiento, pues no había lugar, ¿no? Entonces llegan, no hay lugar. ¿Dónde va a nacer el Rey de Reyes y el Señor de Señores? En un establo. ¿En dónde? Entre las ovejas que iban a ser ¿qué? Sacrificadas. Se da cuenta el poder de ese lugar. Ese niño, hermanos, ese niño está destinado a que en una Pascua. El Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Se da cuenta? Ahora fíjense el versículo 8. Había pastores en la misma región. ¿En dónde? En Belén, pastoreando que ovejas, las que van a ser sacrificadas, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, para esto, esos pastores no lo consideraban como un mero trabajo, hermanos. Esos pastores lo consideraban como un ministerio, como un servicio a Dios. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. O sea, usted está medio dormido, algunos haciendo guardias, el balido de las ovejas, algunas medias dormidas, el fuego. Se te presenta un ángel. Digo, yo no sé qué haría pasar. Ahora dice, pero el ángel les dijo, no temáis. Obviamente hubo susto, ¿no? Se dan cuenta que a les dicen no temáis, a María le dijeron no temáis, a José le dijeron no temáis, a Zacarías también le dijeron no temáis. Igual aquí, ¿no? Dice, pero el ángel les dijo no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Ahora es muy significativo lo que está sucediendo aquí, porque el Señor les está concediendo a estos hombres piadosos que esperaban la venida del Mesías, que guardaban a los corderos que iban a ser sacrificados, les concede algo muy interesante. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es decir, acaba de suceder. Dice, y repentinamente apareció con un ángel, ¿qué? Una multitud. Dice, de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, están, ¿qué serán? 5, 10, 15, 30 pastores con sus respectivas ovejas. Se les aparece un ángel, entran en pánico. El ángel les dice: calmados, tranquilos, no teman. Hoy ha nacido el Mesías. Se les aparece una multitud de ángeles. Mira, así han estado. Y les dice: gloria a Dios en las alturas. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: ¿qué haremos? Vamos a pasar, dice, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. O sea, no fueron, como dice el niño del tambor, ¿no? Caminando con un tamborcito, no. Fueron corriendo literalmente. Dice, apresuradamente. Y hallaron ¿a quién? A María, a José y al niño acostaron un pesebre. Y el verbo, ¿qué lo que hicieron? Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Es decir, están los tres: María, José, las ovejas, Jesús,
Llegan, abren el portal, lo que haya sido, se meten y dicen, ¿qué creen que pasó? Vimos a los ángeles, vimos la multitud de ángeles, y todos ellos que nos dijeron que este niño es ¿quién? El Mesías. Dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Qué es lo que sucede con María? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en dónde. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? El Mesías ha venido. Diana tiene en el cuarto de los niños, de los varoncitos, Jonathan y Benjamín comparten una litera. Jonathan arriba. ¿Sí? Y tiene un letrero muy interesante que dice: el hecho más significativo de la historia no es de que el hombre haya pisado la luna, sino que el Hijo de Dios, Dios en persona, haya pisado la tierra. Y es lo que estaba pasando aquí, hermanos. Porque este niño que estaba naciendo, este niño que anunciaron los ángeles, este niño 30 años después, ¿qué es lo que hizo este niño? Abrió los ojos a los ciegos, hizo resucitar a los muertos, multiplicó los panes, calmó tempestades, caminó por encima del agua. Ese niño puso a temblar a un imperio. Ese niño predicaba en las sinagogas y su autoridad era tal que todos callaban. Un hombre que supuestamente era iletrado propiamente, porque se dedicaba a la carpintería, que a estas épocas ya José muy probablemente haya estado muerto, pues ya no se menciona más. Este niño tuvo infinidad de discípulos. Había 5,000, 10,000, 20,000 personas que lo estaban siguiendo continuamente. 70 discípulos de un círculo más amplio y 2 en un círculo más íntimo. Este niño. Y lo más traumático de todo esto, hermanos, fue que 3 años después de eso, en una Pascua, este niño fue llevado a la cruz, fue mutilado, su cuerpo fue desgarrado, su cara desfigurada, fue crucificado junto a 2 ladrones en un monte, fue lacerado, fue golpeado, fue burlado. Y quizá lo más desgarrador de este asunto no es el corazón de María, que lo estaba viendo, ni mucho menos la desesperanza de los discípulos que salieron corriendo, o la impotencia de los ángeles. Ellos sabían que podían intervenir y acabar con la humanidad, pero Dios les dijo: calmados, quietos. ¿Sabe qué es lo más aterrador o más tremendo de todo este asunto? Jesús estaba pagando en esa cruz el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y sabe qué es lo que conmociona más? El silencio de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios el Padre, Dios el Hijo, separados por mi pecado y por el suyo. Esa es la historia de la Navidad. La historia de la Navidad no es una historia de regalos o de un señor regordete con cachetes rojos y un burrito o unos renos o cualquier cantidad de fábulas que han creado respecto de esto para demeritar el real significado de lo que es la Navidad. La Navidad es el nacimiento de un niño que es el Mesías, que es el Rey del universo, que va a gobernar por la eternidad, pero que previamente a eso sufrió en la cruz, y en la omnipotencia de Dios no deshizo a la humanidad, sino que guardó silencio mientras su hijo era clavado en una cruz. Y su respiración iba extinguiendo su vida hasta que su corazón se detuvo.
¿Se da cuenta? Ese es el significado de la Navidad. Ese es el significado de la Navidad. 3 días después, ¿qué pasa? Tres días antes, mucha gente estaba feliz y gozosa, y muchos demonios estaban felices porque habían matado al rey. 3 días después, ¿qué pasó? La tierra tembló, las piedras se movieron, los ángeles descienden, y el hombre, el Hijo de Dios, vuelve a caminar. Su cuerpo se regenera, sus coyunturas vuelven a estar en su lugar, toda la sangre vuelve a ser reactivada, y él vuelve a caminar, vuelve a vivir, y vive hoy. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad no tiene sentido, porque la Navidad es esperanza. Pero si Dios está muerto, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? Ninguna. La Navidad tiene que ver con la resurrección, con una nueva esperanza, con un rayo de luz, con un gozo. Todos aquellos que habían estado totalmente avergonzados de la persona de Cristo, todos sus discípulos, que estaban después en un lugar alto, estaban escondidos porque no querían que nadie los viera, cuando escuchan que las mujeres, siempre las mujeres, fueron, por la razón que haya sido, a tratar de lavar el cuerpo de Jesús y regresan diciendo, el Señor ha resucitado, la Navidad vuelve a florecer en sus corazones, la esperanza. Regresan corriendo, ven la tumba vacía, y su corazón, ¿cómo está, hermanos? Hinchado de gozo, de incredulidad, de gozo, de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Esa es la Navidad en la que nosotros creemos. Eso es. Entonces, en esta época, a sus hijos, usted le va a contar esto. Le va a contar el verdadero sentido de lo que estamos haciendo. A sus vecinos, usted le va a contar esto. A sus enemigos les va a contar esto. A sus amigos les va a contar esto. A sus parientes les va a contar esto. Porque para eso nosotros hemos sido salvados. Así como los pastores, los ángeles se les manifestaron para que ellos fueran corriendo a manifestar lo que les había sucedido a nosotros también. ¿Por qué? Porque la Navidad ha nacido ¿en dónde? En nuestros corazones. Nos ha dado una esperanza de vida, de resurrección en la persona de nuestro Señor Jesús. Y es nuestra obligación no quedarnos callados. Es nuestro privilegio hablarlo. Por siempre. Y un día Él va a regresar. Pero ya no va a regresar a salvar. ¿A qué va a regresar, hermanos? A reinar, a juzgar. Y ya no va a haber oportunidad de arrepentirse. Las cosas, como les dije, no son siempre de la misma manera. Porque en la venida del Señor unos van a juzgar ese hecho como un hecho glorioso. Y nos vamos a hincar delante de sus pies con nuestro corazón lleno de gozo, secándonos las lágrimas. Quizás algunos que hayan estado sufriendo demasiado por la época, por el suceso anterior a la venida de nuestro Señor Jesús. Pero otros van a huir de su presencia. Porque el Señor ya está aquí. ¿Dónde va a estar usted? ¿En cabo de gozo o huyendo de su presencia? ¿Dónde quiere estar usted? ¿Dónde le llama al Señor a estar usted? ¿Dónde quiere estar usted? En la presencia del Señor. Para terminar, hermanos, les voy a contar una historia muy interesante. Eso lo leí en un libro. Y es una historia de Navidad. Una historia de Navidad como es muy a propósito de la época. Había un hombre que él se dedicaba a la carnicería, un obrador, tablajero, y él había quedado viudo a una edad muy temprana y tenía una hija chiquita, quizás de 5 o 6 años. Entonces, cada Navidad siempre era
Una tradición, pues quitaban la mesa y empezaban a bailar, y la niña se subía a los pies del papá y empezaban a bailar. Y ven, cuando las niñas están chiquitas son una con el papá. Entonces comenzaba a bailar, pasó una Navidad, pasó otra Navidad, pasó varias Navidades. La muchacha comenzó a crecer, ya después se hizo adolescente, y hermanos, en serio, cuando las niñas entran a la adolescencia, el Señor nos agarra confesados. Y comenzó con la rebeldía, comenzó a hacer sí su novio, ya ven, el típico novio greñudo, que uno no le ve ni pies ni cabeza, tatuado, y el papá empezó a entrar en discusiones con ella. El caso es de que en esas discusiones él le dijo, ¿sabes qué? Pues te vas a arreglar, te vas a poner bonita y vamos a tener nuestra cena de Navidad. Pues ¿cuál cena de Navidad? La muchacha se fue con él, se fueron juntos. Cuando uno está joven todo se le hace fácil, ¿no? Siempre uno tiene una solución para todo, y si no hay, la inventa, y si no, hasta excusas. Se fue el muchacho, evidentemente pues no tenía ni estudios, se dedicaba a la mecánica, no con esto que dice que sea una mala profesión, pero arreglaba un carro, no tenía ninguna formalidad, luego se iba a otra cosa. El caso es de que la abandonó. Cuando la abandona, la muchacha dice, bueno, mi papá me lo había dicho. ¿Sí o no? Siempre sucede eso, muchachas. Siempre sus papás tienen razón. Mejor escúchenlo antes y no después, antes. Entonces, ya se había peleado con el papá. Regresar a la casa iba a ser muy difícil. Tenía que quebrar su orgullo. Dice, no voy a regresar a mi casa. Yo voy a salir adelante. Una muchacha, 16, 17 años, ¿qué estudios tenía? Nada. Fue muy complicado encontrar trabajo, de hecho no lo encontró. Terminó en una casa de estas de asistencia para indigentes, durmiendo ahí, la comida caliente que le dan ahí. Y ahí se encontró otra muchacha. Dice que esa muchacha pues ya dijo, esta es la última noche que paso aquí, me ofrecieron un trabajo, si quieres tú ven conmigo y vemos, ¿no? Pues ese trabajo propiamente era ser bailarina, de esas bailarinas que luego no tienen mucha ropa. Se va, empieza a hacer el oficio, le empieza a ir muy bien, muy bien. Y evidentemente pues ella comienza a subir, tiene muchos recuerdos de su casa, quiere regresar a su casa, pero no puede, y menos ahora. Dice, si mi padre se diera cuenta de lo que hago. Poco a poco, un día recibe una carta, recibe otra carta de su papá, y le dice, pues ¿cómo ha estado? Va a atesorar las cartas y ya las comienza a dejar de abrir. Hasta que un día llega a su camerino, lugar donde ella se preparaba para salir a bailar, y le dejan una carta. Entonces, toma la carta, la abre. Y dice, yo sé lo que haces, yo sé quién eres. Dice, no me importa, ven a la casa. Ella se conmociona, comienza a leer y leer, y no da crédito de lo que está viendo. Le pregunta a una de sus amigas, oye, ¿cómo es que la carta está aquí? Le dijo, es que un hombre de más o menos así, te la dejó aquí. Y dice, la invitación sigue abierta. Entonces ella dice, pues ¿cuál invitación? Empieza a ver las cartas anteriores, y es la misma invitación. Gracias. Y la invitación versa en el sentido de que regresa a mi casa. Obviamente pues será víspera de Navidad. Sacude ella su orgullo. Se va de regreso a su casa. Ya todo está servido para la Navidad. Su papá está con su traje, sentado. Entra ella a la casa, a la sala, y el papá le extiende la mano y se abraza, se pide perdón, y pasan una bonita Navidad. ¿Qué es
colofón de esta historia ha sido con nosotros, hermanos. Nosotros nos hemos revelado a Dios de todas las maneras inimaginables. El hecho de que usted no haya tenido una vida particularmente o socialmente perdida no quiere decir que no esté tan perdido como cualquiera. El Señor lo sabe. Sabe dónde está usted. Sabe lo que hace en lo íntimo, ahí en su corazón. Y eso es rebelión delante de Dios. Pero la invitación sigue. Aún hoy sigue. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargándose, y yo los haré descansar. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Para atender a la respuesta de Dios, usted tiene que ¿qué? Renunciar. Renunciar a sí mismo. Renunciar a su orgullo. Dejar lo que está haciendo e ir a dónde? A los pies de la cruz de Cristo. Yo no he conocido a una sola persona que el Señor la haya alejado por ser demasiado perversa. El Señor lo recibe con los brazos extendidos, lo transforma y lo hace una nueva persona. ¿Qué es lo que usted tiene que perder? El orgullo, todos sus pecados, la amargura, la soledad. ¿Qué es lo que usted tiene que perder? ¿Qué es lo que va a ganar? Una esperanza, una nueva vida en Cristo. Y puede ser que el Señor reclame ante usted sufrimiento, pero al final de esta vida, cuando Él regrese, extenderá sus brazos y le va a decir que bienvenido serás, buen siervo y fiel. ¿Entra a dónde? Al reposo y al gozo de tu Señor. Así que, hermanos, no claudiquemos. Si nosotros nos sentimos desanimados, animémonos. Animémonos, porque la esperanza sigue viva aún. ¿Y lo hará por cuánto tiempo? Por siempre, hermanos. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu amor y te doy tantas gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu sacrificio, por tu encarnación, Señor. Te damos gracias porque finalmente, Señor, finalmente veremos tu gloria. Y te veremos, Señor, como un rey con toda tu gloria, con todas tus huestes celestiales, Señor. E hincados, Señor, delante de ti, con muchísimo gozo, te recibiremos, Señor. Te suplico, Señor, por aquellos que no te han recibido, que no han ido a ti, Señor, a la cruz, que no se han arrepentido, que no creen. Te suplico que tu Espíritu les conceda, Señor, eso, arrepentirse, creer, ir a ti, Señor. Te suplico que finalmente tú afirmes todos nuestros corazones, afirmes nuestras fuerzas, y el gozo, Señor, que tenemos en ti se multiplique 1000 veces, Señor, aún en cualquier circunstancia. Te damos gracias por tu amor en nuestro Señor Jesús. Bueno, antes de moverme de aquí ya para irme a llorar ya al cine, quiero mencionarles, la hermana Judy le dio una embolia el miércoles. Yo